ámbito del Congreso Nacional. Después de esta introducción, Eduardo, preguntarle entonces por esos momentos, ¿no? ¿Cómo es que Sí. se da en el ámbito de una sesión, ¿sí?, la situación que deriva hoy en este juicio oral, entre otras personas, contra Graciela Sigudosa? Sí, efectivamente, en el año 2019 nos anoticiamos en legislatura de que el gobierno provincial había puesto en marcha un programa de refacción de establecimientos escolares. Hasta ahí todo normal, pero a poco de ponerse en marcha este proceso, empezamos a recibir información por las redes sociales proveniente de los establecimientos educativos que señalaban con malestar las autoridades de que se les habían comentado del Ministerio de Educación de que se hicieran cargo del pago de las tareas que se estaban llevando a cabo. La reacción de las autoridades educativas estaba vinculada naturalmente con una tarea que no le era propia, es decir, ese tipo de prestaciones, digamos, habitualmente son fruto de un acuerdo entre el Ministerio y los prestadores de los servicios, y no las escuelas. Las escuelas son las destinatarias de esas labores, pero no quienes se tienen que hacer cargo del proceso, en este caso en particular, el pago de esas prestaciones. Pero además observaban, siempre en el ámbito de las redes, quiero destacar esto porque no estoy dando cuenta de la autenticidad de estas manifestaciones, pero no las puedo desconocer. Observaban las autoridades educativas de que las tareas que se estaban llevando adelante, las personas que estaban involucradas en esas labores y demás, eran en el ámbito de un marco de informalidad absoluta. Es decir, lo único que hacía la autoridad educativa era emitir un cheque por instrucción del Ministerio de Educación para pagar un servicio determinado, la refacción de un sanitario, algún aspecto vinculado con el estado de electricidad, digamos, del ámbito educativo, es decir, algún problema de esa naturaleza, cuestiones que no eran de envergadura, pero que implicaban naturalmente la erogación de una suma de dinero que había sido recibida por la autoridad de la escuela, a través de una partida determinada. Bueno, a raíz de esto y de la irregularidad manifiesta que esto implicaba, es que tomamos la iniciativa en el bloque de convocar a quien fuera la ministra en ese momento. En la primera convocatoria nos sorprendimos que encima de la sesión especial se excusó de asistir porque se hallaba de viaje en la ciudad de Córdoba en un congreso de la lengua española. Bueno, esto nos sorprendió mucho porque esa invitación, que era cierto, del gobierno provincial a aquel evento en la ciudad de Córdoba había ocurrido 10 días antes, de manera que había tiempo más que suficiente para justificar su inasistencia. Esto motivó una nueva convocatoria que también se comunicó debidamente a la funcionaria y también en el momento mismo en que la aguardábamos en la sesión, apareció con un certificado médico diciendo que tenía un problema de salud. Así que, más allá de la velocidad o no de estos acontecimientos, lo cierto es que había una resistencia. Ya los otros bloques de la legislatura también se habían focalizado en el tema con especial interés y se había ampliado el contenido de esa interpelación. Ya yendo más allá de las razones primeras, se habían incorporado otros aspectos esenciales que tenían que ver en general, como viene ocurriendo hasta el día de hoy, cuál es el estado de situación de cada uno de los establecimientos educativos en la provincia y qué se estaba haciendo en ese momento para solucionar los problemas. Así que era una cantidad importante de información que tenía que traer la ministra y la situación la había desbordado, deducimos. Conclusión: no asistió a ninguna de las interpelaciones y ya en la segunda oportunidad se produjo un debate sobre qué debíamos llevar adelante. Y aparece en el escenario la voz del ex diputado Di Filippo, que integraba el cuerpo, manifestando de que nos hallábamos en una situación irregular, que él tenía conocimiento acabado de la trama que estaba en el medio de esta situación y que se involucraba naturalmente con algunos actos de corrupción que había información fehaciente en este sentido, que incluso le había hablado con el gobernador Arcioni, noticiándolo de esta situación, pero que no había sido escuchado. Bueno, después de estas manifestaciones del diputado y frente a este escenario que describo de resistencia de la ministra de concurrir a dar explicaciones
más los otros hechos que venían ocurriendo en las redes sociales, donde las autoridades educativas no hacían más que quejarse de la responsabilidad que se les había trasladado sobre una labor que no tenía nada que ver y que ni siquiera se supervisaba, en algunos casos ni existía el trabajo que se había indicado en la partida que se debía abonar, y bueno, frente a esta situación, bueno, no tuve el menor reparo de concurrir al Ministerio Público Fiscal y hacer la denuncia penal. Este es el contenido que me involucra específicamente. Ya todo lo demás es fruto de la investigación que ha llevado adelante el Ministerio Público Fiscal a través del área específica a cargo del doctor Omar Rodríguez. Y entonces días pasados fui convocado como testigo, y el interrogatorio en orden de mi intervención giró en torno a estos aspectos que he mencionado, sobre los cuales ratifico son anteriores a los eventos que han sido objeto de investigación, aspectos sobre el cual no tengo información, ¿verdad? Bien, esto me permite por ahí, ya le dejo compartir la conversación al compañero Fabricio, pero digo, me permite atar por ahí algo que después, adelantándonos en el tiempo, creo que no coincidieron Sigudosa como ya diputada provincial, o sí, en parte sí tienen que haber coincidido, estoy hablando erróneamente. Y usted como representante de la Oficina Anticorrupción en la ciudad de Puerto Madryn, y cuando hablaba yo de ciertas cuestiones polémicas tenía que ver con esto, ¿no? Una designación, después un corrimiento, por así decirlo, un reemplazo suyo, algo que no queda ahí muy del todo claro. Más allá de la cuestión personal que le pedimos que por ahí también nos haga referencia de cómo se llega a esa situación suya en la Oficina Anticorrupción, esto debió haber sido, y a partir también de esa experiencia suya dentro de esa oficina, debió haber pasado por esa oficina también anticorrupción en el ámbito de lo que sería, lo que estaríamos hablando, el Poder Ejecutivo, porque también nos hacemos una ensalada bárbara de qué área representa a cada lugar. En verdad, a ver si entendí bien. Mi intervención como delegado de la Oficina Anticorrupción en Rawson en el tema escolar existió y se vinculó estrechamente con la situación de las escuelas en nuestra ciudad. Es decir, el ámbito de competencia del organismo que yo presidía estaba vinculado con la delegación de la ciudad de Puerto Madryn. En ese sentido, sí, yo emprendí a cargo de la delegación local de la Oficina Anticorrupción un proceso de investigación el año pasado con todos los problemas que existían en estos establecimientos escolares que no comenzaban la actividad escolar al tiempo del inicio de las clases. Y había avanzado mucho en este sentido, incluso tenía información fehaciente de todos los establecimientos educativos, del estado de situación de cada una de las escuelas y todo el trabajo que las direcciones de esas escuelas habían venido realizando a lo largo del tiempo, requiriendo a las autoridades de gobierno el tratamiento de los problemas edilicios que tenían las escuelas. Y ya estaba en la antesala yo para empezar a indagar el tema de la responsabilidad funcional de las autoridades de gobierno a nivel provincial. Estoy hablando, sí, de las autoridades de los ministerios de Educación e Infraestructura. Pero bueno, no pude avanzar en ese sentido porque quedé afuera de la función. Y en honor a la verdad, las motivaciones encubiertas, digamos, de mi desplazamiento de la Oficina Anticorrupción estaban estrictamente vinculadas con la tarea de investigación que venía llevando adelante. No solamente en este ámbito que estamos hablando, sino en todas las áreas del Estado. Si bien la competencia, insisto, estaba circunscrita al ámbito del territorio de la ciudad de Puerto Madryn, esto no me impedía a mí, a partir de algún acontecimiento que se vinculara con nuestra ciudad, darle una proyección distinta y poder involucrar a las autoridades del gobierno provincial. Y esto es lo que veníamos haciendo en todas las áreas, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Infraestructura, en el Ministerio de Educación, en todas las áreas de gobierno veníamos trabajando en esto, en el Parque Industrial Liviano acá de la ciudad y todo el desorden que existe en este sentido. Estábamos indagando también el tema LUAR en el Ministerio de Gobierno vinculado con el área. Así que bueno, estábamos haciendo una tarea importante
Y esto estaba molestando, estábamos trabajando también pidiendo información al municipio local sobre todo el proceso de contratación de la obra pública. Estábamos proponiendo recurrentemente al gobierno municipal proyectos de ordenanza transformadores del estado de situación de la política local en la búsqueda de la transparencia. Estábamos avanzando en el tema del Tribunal de Cuentas Municipal, que es un órgano fundamental en la organización del Estado municipal que no existe en nuestra ciudad. Pero no fue posible porque la política esta que conocemos, que es la política mal entendida, no permite avanzar en estas definiciones. Y esto fue razón más que suficiente para desplazarme de la función con un argumento que por supuesto algún viso de verdad tuvo. Hubo un error en el tiempo de mi nombramiento en cuanto a la oportunidad del acto administrativo que me nombra, que fue anterior a la publicación de la ley que creaba el organismo. Fue un error administrativo que se cometió. Pero esa contingencia, acaecida en el año 2019, después de 2 o 3 años que yo ya venía trabajando en la Oficina Anticorrupción, es el mismo órgano que me nombra. Acá hay un error conceptual, no sé si deliberado o fruto de la ignorancia de los operadores del sistema, de creer que el cuerpo legislativo está dividido en periodos de tiempo y de responsabilidad y de funcionalidad, como si aquella legislatura que me designó en la función es distinta a la legislatura de hoy, cuando el órgano es el mismo. Entonces el órgano que me designa no puede volver atrás por un error administrativo, pero esto les vino como anillo al dedo con la intervención naturalmente acabada de quien operó por supuesto en esto, que fue el actual fiscal anticorrupción Carmona, que estaba desde luego mortificado por mi presencia en el organismo, ya que yo había cuestionado su designación en una acción de amparo al comienzo del proceso así que se dio todo para que en definitiva se me desplazara de la función. Bueno, yo intenté por vía judicial, a través de una acción de amparo, intenté el restablecimiento del orden, pero no conté con esta justicia que tenemos, que también está alineada a las decisiones del poder político. No conté con una respuesta favorable inmediatamente porque entendió el sistema que yo debía acudir a un proceso distinto. Es decir, no a una acción de amparo, sino a una acción contenciosa administrativa. Desconociendo los operadores del sistema del Poder Judicial, hablo de los jueces, de una circunstancia absolutamente determinante sobre la naturaleza del proceso que yo estaba emprendiendo y que es el tiempo de vigencia del mandato que yo estaba cumpliendo. Es decir, mi mandato en la Oficina Anticorrupción, teóricamente, si yo estaría aún en la función, concluye el año próximo. ¿Cómo voy a ir yo a una acción ordinaria que me va a llevar 6 años hasta tener una sentencia definitiva a pretender la reincorporación a un a un cargo que por supuesto va a estar extinguido incluso al tiempo de la notificación de la demanda a la Fiscalía de Estado? Así que estas son las barbaridades que tiene el sistema y que por supuesto los jueces están encubiertos porque ellos están encerrados en su despacho, escribiendo en una computadora y desde ese lugar ejercen su autoridad, cuando deberían poner la cara. Para esto hay que modificar el sistema, y cada definición debería ser de cara a los operadores, es decir, ellos deberían estar sentados en un ámbito en donde todos deberíamos ser testigos de lo que está sucediendo y escuchar a viva voz cada una de estas definiciones, como ocurre en los procesos penales. Así debería ser el sistema en todo el funcionamiento del Poder Judicial, y no seguir con esta metodología en donde quienes toman las definiciones, en definitiva, lo único que tenemos a la vista es una firma en un texto de papel que, por supuesto, cargado de arbitrariedad, como ocurre frecuentemente. Buen día, Conde. Fabricio acá lo saluda. Hola, Fabricio. Le quiero... primero, no es a modo de chicana, sino es a modo de una aclaración para mí mismo. Abro el paraguas. Usted es legislador dentro del bloque del UCR, quedó claro, ¿no? Después del episodio López se partió y son 2 bloques distintos pro y UCR entre la legislatura. Es la gestión posterior, Sí, es la gestión anterior, la de La gestión anterior, está bien. Sí, no, digo sí, porque... no está. Sí, digo porque Sí. Lo busqué, ahí lo googleé en las noticias y aparecía todavía algunos que lo nombran como parte de la gestión. Bueno,
Nada, esta mala mía he hecho esa aclaración. Después, lo estaba escuchando atentamente, trataba de ponerme en el lugar del oyente. Usted explica muy bien y en detalle y con profesionalismo como debe ser. Pero en resumen, ¿le podría explicar en llano cuál fue su intervención respecto de la denuncia y por eso el llamado a testigo en este proceso que ya está en modo juicio contra la exministra de Educación Graciela Sigudosa por desviar fondos presuntamente públicos que iban destinados a la reparación de escuelas para su propio beneficio? Sí, mi intervención fue hacer la denuncia penal. ¿Por qué hice la denuncia penal? Sí, eso. Porque en la sesión última vinculada con el tema, como yo manifesté recién, uno de los diputados integrantes del cuerpo manifestó de que se estaba pagando coima en ese proceso de la refacción de escuelas. A partir de allí, me cabía a mí, como a todos los que estábamos en la sesión como funcionarios públicos, la responsabilidad de hacer la denuncia penal. Más allá de la veracidad o no de lo que estaba manifestando. Claro. Había una expresión pública en cabeza de uno de los operadores del sistema, y en mi caso, yo como funcionario, también integrante de ese organismo legislativo, tenía la obligación de hacer la denuncia. La teníamos todos, no solo yo. En este caso yo hice la denuncia penal a título personal ante la Fiscalía de Rawson, pero paralelamente a mi denuncia también la hizo el diputado Blas Mesa Evans. Sí, recuerdo. Ante la Procuración General, en circunstancias que por supuesto no tenían que ver con una decisión conjunta. Yo había tomado la iniciativa por mi parte y él tomó la iniciativa por su parte. Y después se acumularon las denuncias y es el proceso que hoy está en curso. Todo lo demás vinculado con la veracidad de los hechos que estaban aconteciendo y la eventual responsabilidad penal por algún delito fue parte de la investigación de la Fiscalía. Ya está ajeno naturalmente a nuestra injerencia. Le hago algunas preguntas del tinte, si se quiere, político, más allá del juicio, pero que de alguna manera el juicio es una prueba de ello. Sí. Primero, preguntarle por el estado de las escuelas, si ahora que empezó el juicio contra Sigudosa es una especie de confirmación de esto, sumado, por ejemplo, al fallo en las últimas horas de un juzgado de Esquel que insta al gobierno a poner en condiciones las escuelas para que estén en condiciones justamente de recibir a los pibes en el año 2023, cosa que ya se viene repitiendo hace años, ¿no? Me imagino que, bueno, es una especie de alivio para usted que presentó la denuncia. Sí, en verdad, con respecto a la intervención de Sigudosa en algún programa, un proceso de refacción de las escuelas, que haya podido dar respuesta a los problemas que existen hoy, no tuvimos acceso a esa información. En realidad el programa ese que se había emprendido en el año 2019 era un programa de menor cuantía, digamos, significación. Tanto es así que lo que aparece como perjuicio económico, dicho en lenguaje popular, son 2 mangos con 50. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que ni siquiera se puede entender de que si verdaderamente acá se hizo toda una maniobra delictiva, ¿cómo puede haber gente tan torpe de involucrarse en este tipo de situaciones para quedarse con 2 mangos con 50? Y discúlpenme la expresión. Sí, en este caso sería 1 mango con 50 porque se habla de un perjuicio presunto de 1,5 millones de pesos. Exacto, pero todas estas son conjeturas, a mí no me consta. Pero no, está bien. Sí. Pero yendo, digamos, a ese dicho popular sería claro, a un menor de 2 mangos con 50, sería 1 mango con 50. Claro, era 1 mango con 50. Y en este sentido, no, en ningún momento estábamos hablando sobre la gravedad que había en los edificios escolares de toda la provincia. Veníamos pidiendo información. Y el hecho desencadenante ocurre con posterioridad, cuando empiezan ya realmente las escuelas a tornarse inoperables. Y allí es cuando aparece en orden a mi intervención la situación de las escuelas de Puerto Madryn, en particular, que tuve la oportunidad de recorrer cada uno de los establecimientos, estando en la oficina anticorrupción, y sí, realmente eran estados de situación deplorable de las escuelas.
en todas las áreas, que impedían, por supuesto, su funcionamiento, en los sanitarios, en el tema de la calefacción, y había una responsabilidad clara de las autoridades de gobierno, y ahí, por supuesto, cae en la volteada también la ministra de Educación, de la que estamos hablando, y quienes siguieron después en la función. Porque realmente, cuando yo me hice de la información de los directores de estas 5 escuelas acá en Puerto Madryn, que le pedimos la información y minuciosamente nos dieron cuenta detalladamente de esa información, veíamos cómo a lo largo de los años, porque le habíamos pedido información de 3 o 4 años para atrás y hasta el día de hoy, venían replicando el mismo pedido al gobierno provincial, al Ministerio de Educación, sobre las necesidades de la escuela para que pudiera continuar funcionando. El mismo pedido era copiado y pegado, y había un silencio y una absoluta desconsideración del gobierno provincial en la atención de los pedidos de los directores de las escuelas. Así que el tema escolar sin duda ha sido y sigue siendo uno de los grandes temas deficitarios que tiene nuestra provincia. Ahora, Conde, usted como legislador también atravesó, digamos, esta crisis educativa extendida en donde vio ese detrimento. Aún hoy se ve de la gestión anterior y de la actual de la legislatura una absoluta impotencia para poder proponer alguna solución a este problema extendido que nosotros ya contamos 6 años de crisis en Chubut y no solo lo analizamos desde el punto de vista periodístico, sino, como usted sabe, desde el punto de vista de cómo esta radio está integrada a un proyecto de una escuela secundaria pública de gestión social acá en Puerto Madryn. O sea que tratamos con esos pibes, además de la descripción y la denuncia, el tratamiento comunicacional periodístico que le damos a los temas. O sea que vemos cómo afecta esa crisis a cada uno de los pibes que no saben leer, que no saben escribir, que pasan de año por la firma de un papelito, pero los contenidos no los tienen. Aquellos que todavía están dentro del sistema cuando no se cayeron. ¿Hay alguna autocrítica para hacer o alguna crítica a la legislatura para hacer respecto de esa impotencia? Digo, ustedes no pudieron interpelar a Sigudosa, la actual legislatura no pudo interpelar a Perata. Cuando avisaron que iban a interpelar, Perata renunció, antes Sigudosa renunció. Digo, es bastante escandaloso lo que está pasando en la educación en Chubut. La responsabilidad es de todos. Es decir, nadie puede sacar los pies del plato. El Poder Ejecutivo, en definitiva el gobierno, es el que tiene la responsabilidad primera, porque sí, en definitiva es el que tiene que dar respuesta a todos estos problemas, pero también hay responsabilidad de los otros poderes del Estado. Es decir, y ahí, por supuesto, he sido parte del sistema y tengo que admitir de que a veces en el fragor de esa labor uno pierde de vista cuáles son las prioridades. La política está llena de cosas menores que absorben la atención de todos los operadores cuando la realidad va por otro lado. Esto es un signo distintivo de nuestra política. Yo me acuerdo en la legislatura cuando yo estuve, vino un proyecto sobre educación emocional. La educación emocional es un aspecto esencial en este tiempo en los contenidos del proceso educativo, no de la Argentina, al contrario, la Argentina está verde en esta materia. En los países, en los primeros países del mundo, los que están más avanzados en el tema educativo, están hablando de la educación emocional. Es un aspecto esencial de cómo concebir la educación. Bueno, un proyecto de esta naturaleza estuvo en la legislatura del Chubut cuando yo estuve, y yo hice uso de la palabra hablando de la significación de estos contenidos, de esta materia, para incorporarlo en la currícula. Todo no hizo al menor interés de nadie, en un acto de ignorancia supina de cuáles son las prioridades para la educación. No estoy hablando del tema edilicio, estoy hablando de los contenidos, es decir, cómo hacer para que estos chicos que se empiezan a formar en nuestra sociedad realmente tengan capacidad de discernimiento, no solamente conocimiento intelectual, académico, de cada una de las áreas educativas, sino capacidad de discernimiento, capacidad de razonar frente a cada situación, capacidad de equilibrio emocional frente a las contingencias de la vida, aspectos sobre los cuales hoy en día está focalizada la educación en el mundo. No, acá ese proyecto de ley pasó
como un papelito amarillo que por supuesto terminó rápidamente en algún tacho de basura. Así que hay mucho para hacer. Estamos verdes. Nos faltan años para estar a la altura de los tiempos que nos toca vivir como sociedad, ¿no? 7 minutos faltan para las 10 de la mañana. Estamos hablando con el ex diputado provincial Eduardo Conde sobre el inicio del juicio a la ex ministra de Educación Graciela Sigudosa. Bueno, ya fue bastante claro en la cronología de los hechos cómo se llega a esa situación. También durante un periodo, ya después de haber dejado la legislatura, como representante de la Oficina Anticorrupción en la ciudad de Puerto Madryn. La última de mi parte, que pues estamos ya no solamente en un año electoral, sino con las particularidades también que tiene cada escenario provincial, y a su vez, si se quiere, en Chubut se dan dos aspectos distintos, si bien estábamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a adelantamiento de elecciones y a largas transiciones. Se da por un lado la eliminación de las PASO, cosa que no sucede a nivel nacional y no sucede en otros distritos, y estamos también ante las elecciones en Trelew, que se van a dar en el mes de abril, solamente en Trelew, en el ámbito local, para protagonistas locales, no para el ámbito nacional, o sea que en Trelew van a votar bastantes veces. Una reflexión, una referencia, obviamente, del espacio que integra, ¿no? Cómo observa todo esto y cómo cree que se debería dirimir, sobre todo en el frente de Juntos por el Cambio, la cuestión interna, ¿no? De llegar a las representaciones correspondientes. Bueno, antes de dar respuesta a la pregunta, debo decir que yo he promovido el primer día hábil de tribunales, en este mes de febrero, una acción declarativa de inconstitucionalidad en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se nulifique la reforma que derogó las PASO. Porque la reforma que se hizo en el mes de diciembre y que se promulgó en el mes de enero, eliminando las PASO de la ley de partidos políticos, ha sido deficiente en orden a su tratamiento. Porque por un lado dice derogar las PASO, pero acto seguido existe aún en la norma plenamente vigente todo el proceso vinculado con el desarrollo de las PASO. O sea, la tarea hecha por la legislatura a propósito de todo lo que estamos hablando en este momento acá sobre la realidad de la política en nuestra provincia, la tarea legislativa llevada a cabo ha sido deficitaria, por no decir otra cosa. No han eliminado todo un capítulo de la ley de partidos políticos que desarrolla la mecánica de las PASO. Se han limitado a decir en uno de los artículos que las elecciones las harán los partidos políticos, digamos, en sus ámbitos naturales, y luego, acto seguido, dice, bueno, para el desarrollo de las PASO deberá hacerse lo siguiente, Esa contradicción normativa la torna inaplicable a la ley. Porque esto existe en el derecho, esto se llama antinomia jurídica, cuando dos normas se enfrentan dentro del mismo texto legal, y en consecuencia se torna inaplicable la ley, porque por un lado dice sí y por el otro lado dice no. Entonces, a partir de esto ahora, yo le he planteado al Superior Tribunal de Justicia que debe resolver esta situación de incertidumbre, por eso es una acción declarativa de certeza la que motiva la acción judicial. Debe resolver este escenario de incertidumbre. Ahora, ¿cuál es la norma que debe caer? Porque una de las dos normas en conflicto debe caer. La norma que debe caer es aquella que no se ajusta al ordenamiento constitucional. Y la norma que debe mantenerse viva es la que se ajusta al ordenamiento constitucional, que es el régimen de las PASO. Porque el régimen de las PASO, más allá de la opinión que cada ciudadano pueda tener, ha sido concebido como la incorporación, como una ampliación de los derechos ciudadanos en los procesos electorales. Es decir, como un concepto progresista en orden a la participación ciudadana en los procesos electorales. Esto ha sido entendido así, y así lo ha entendido este propio Superior Tribunal en el año 2015, cuando le tocó resolver una acción que había planteado el Chusoto
porque entendió el Tusote que la ley que incorporó las PASO en aquel entonces fue sancionado con una mayoría simple. Y de acuerdo al régimen electoral de la Constitución nuestra, requería de una mayoría agravada, es decir, 21 votos, y en realidad se había aprobado con 16, 15 votos. Bueno, el Superior Tribunal, siempre alineado al poder político, este es un principio universal, que lo escuche la ciudadanía, acá nunca vamos a tener una justicia que le ponga freno al poder político, quede claro. El Superior Tribunal de aquel entonces, dándole la razón al gobierno, entendió de que estaba bien la mayoría con la que se había aprobado la ley. Pero además aprovechó en el fallo, extenso fallo con 6 ministros, para hablar maravillas de las PASO y dar cuenta a cada uno de los ministros de la significación de este proceso electoral, de este mecanismo electoral para la participación ciudadana. Ahora vienen cuatro locos a echar las cosas para atrás, a generar un retroceso legislativo, derogando las PASO para que vuelva esto a la interna cerrada de los partidos políticos, donde naturalmente las autoridades que conducen cada una de las fuerzas son los encargados de manipular todo el proceso. Se vuelve para atrás. Y se vuelve para atrás deficientemente, con la singularidad que describo, porque la reforma ha sido mal hecha. Así que he pedido una medida cautelar, pidiéndole al Superior Tribunal que suspenda la marcha de estos procesos que se han puesto en marcha, sobre todo en particular el que se está llevando a cabo en Trelew. Porque además en Trelew se da una circunstancia muy particular. El intendente de Trelew hizo la convocatoria mediante una resolución a cargo de su área de gobierno el día 2 de enero de 2023, convocando a elecciones para el 16 de abril de 2023. Y ustedes no saben que la ley que derogó las PASO recién entró en vigencia el 6 de enero. Quiere decir que la convocatoria del intendente de Trelew se hizo durante la vigencia de las PASO. A partir de allí, el régimen aplicable, si la reforma además tiene todo un capítulo vinculado con las PASO y toda la metodología que debe llevarse adelante, ese es el régimen que debe regir las elecciones de Trelew. Bueno, la verdad, ustedes dirán, esto es imposible. En esta realidad que hemos venido analizando a lo largo de esta charla, llegar a una situación de esta naturaleza es imposible. Pero esta es la realidad objetiva de lo que está aconteciendo. Y yo le he observado al Superior Tribunal, le digo, señores jueces, miren bien la situación de Trelew. Se está avanzando en un proceso legislativo absolutamente defectuoso que está viciado de nulidad. Hay que parar esto antes de esto siga más adelante, porque después entonces, si el Superior Tribunal no acoge favorablemente mi planteo en orden a suspender el proceso de Trelew, está anticipando el resultado de la acción judicial principal que he planteado. Porque si no detiene la irregularidad de Trelew, quiere decir que después no puede darme la razón sobre la irregularidad del sistema, pues ya se habría consumado en Trelew. Así que bueno, acá tenemos la realidad permanente de nuestro sistema, que es un poder judicial que difícilmente asuma la responsabilidad objetiva, imparcial, existencial, institucional que le cabe, que es aplicar la ley y la Constitución. Esa es la carga primera dentro del sistema republicano de gobierno. Pero esto es imposible porque la forma de organización del sistema también incurre en contradicciones. Fíjense que los jueces que integran el alto tribunal de la provincia son designados por el poder político. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Los últimos 4 magistrados que integran el Superior Tribunal de Justicia han sido nombrados por distintos operadores del sistema político. Uno lo propuso Luque, otro lo propuso Arcioni, otro lo propuso Sastre, otro lo propuso el radicalismo, y así aparecen hoy integrando el alto cuerpo. Y nunca me voy a olvidar de las frases del constitucionalista Alberdi, que decía, el que nombra al juez dicta la sentencia. Quiere decir que el fallo del Superior Tribunal, en cualquier circunstancia que fuere y que se vincule con estas decisiones políticas, va a ser aquel que esté en sintonía con la voluntad política. Esto es espantoso.
Pero esta es la realidad. Conde, gracias y le mandamos un saludo muy grande. Bueno, hasta siempre, gente. Adiós. Hasta luego. La palabra de Eduardo Conde, haciendo referencia a distintas cuestiones, ¿no? Su rol como, sí, en resumen, su rol como testigo por ser denunciante del caso Sigudosa, que está en juicio, es exministra de Educación, que está enfrentando un proceso legal por el desvío de fondos para reparar escuelas en una típica causa de corrupción barata y cuadradita. Pero me gustó la autocrítica de Conde en el medio y sobre todo al final respecto de la justicia. ¿Quiere que hagamos una pausita y después ¿Analizamos un poco? Analizamos un poco esta situación. 10:03 minutos marca el reloj. Ya la temperatura marca 24 grados en la ciudad de Puerto Madryn. Tiro con arco en la Fundación Seferino Namuncurá.